La siguiente comunicación se titula «Las bibliotecas, archivos y museos ante la nueva Directiva de Reutilización de Información del Sector Público», escrita por los doctores Fernando Ramos Simón y Rosario Arquero Avilés, en nombre del Grupo de Investigación Publidoc Universidad Complutense de Madrid, y presentada por Fernando Ramos. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación y la aceptación de la comunicación en el Congreso, y también felicitar a los organizadores, porque me imaginaba que iba a ser un ambiente un poco más paupérrimo debido a la crisis que padecemos, y sin embargo, pues creo que todos nos sentimos bastante a gusto y el funcionamiento me parece impecable. El tema del que voy a hablar en este poco tiempo que disponemos es sobre la aplicación de la Directiva de Reutilización de Información del Sector Público al ámbito de las bibliotecas, archivos y museos. La abreviatura en español es BAN, que es menos glamuroso que GLAN, que salía esta mañana al representante de Europeana. Quizá les pueda sonar un poco raro el aspecto de la reutilización, pero corresponde con la aprobación de una directiva, o parte del concepto de la aprobación de la directiva en el año 2003 para tratar de explotar los recursos electrónicos que producían los gobiernos. De tal modo que si yo les digo que se trata de aplicar los principios de Open Data Government al ámbito de las bibliotecas, archivos y museos, creo que centramos perfectamente la cuestión. Efectivamente, lo que sucede al final del año 2011 es que se publica, por un lado, un documento sobre el acceso abierto y, por otro lado, una propuesta de modificación de la directiva en el que se trata se propone la inclusión de las bibliotecas, archivos y museos al ámbito de la reutilización de la información electrónica, principalmente. Realmente lo que puso esta directiva en marcha, como todos ya supongo que al haberlo contextualizado suponen, es que la información, los datos y la información dinámica, digamos, la directiva obligaba a que los Estados pusieran a disposición de los reutilizadores, de los usuarios o de los infomediarios esa información para poder generar nuevos productos de comunicación o de información independientemente, una vez que habían cumplido la función en el sector público. Es decir, por ejemplo, la información meteorológica que ha servido para hacer los pronósticos de las previsiones de seguridad ciudadana, etcétera, o de información básica, es puesta a disposición para que hagan productos de información secundaria más especializados en el ámbito de hoteles o cualquier otro ámbito a un precio más, con un esquema de igualdad de acceso a la información y un esquema de precios limitado. Esto había sido un problema porque Estados Unidos se había adelantado mucho en este proceso y, como saben, por el principio del Free Access Information Act, pues resulta que los americanos, toda la información gubernamental para ellos es gratis. Este principio no existía en Europa y había la posibilidad de muy distintos precios y muy distintas condiciones de acceso a esta información. Lo que trata la directiva es de centrar un esquema de que todas accedan en las mismas condiciones, con los mismos precios y prohibiendo la existencia de acuerdos exclusivos, es decir, operadores que actuaban con privilegios. Bien, la aplicación de esta directiva, que en España se transpuso a ley el año 2007 y a finales del año pasado se aprobó el Real Decreto de aplicación para el ámbito de la Administración Central del Estado, lógicamente excluye la aplicación a las bibliotecas, archivos y museos, y lo que hace es establecer había dos tipos de exclusiones, unas exclusiones en virtud del principio de acceso, como la propiedad intelectual o la seguridad del Estado, y otro en función de los contenidos, que son los que tienen en la derecha, según lo ven ustedes. Los que he marcado en rojo son los que dejan de estar, según la propuesta de directiva aprobada a finales de 2011, dejan de estar excluidos y van a formar parte del esquema general, aunque si bien, como les diré luego, en un esquema específico. En la información pública realmente ya se había puesto de relieve que había una diferencia entre lo que es la información de flujo, una información dinámica que forma parte de la gestión dinámica de la información y la que fácilmente se puede traducir en productos, es decir, que puede ser comercializada, y otro tipo de información más basada en colecciones, que es más difícil de manejar y en principio la rentabilidad no es evidente o es muy poca. Gracias o debido a la aparición de Europeana, pues todo esto ha cambiado la mentalidad de los proponentes de la directiva y de los Estados, por supuesto, y hace que se plantee la posibilidad de
de incorporar ahora esos contenidos. En la misma propuesta de directiva de 2003 ya se habló de incorporar o no, pero luego por dos causas fundamentales se dejó de aplicar. Por un lado, se planteaba la posibilidad de que hubiera peticiones masivas de información, lo cual los archivos, las bibliotecas no iban a poder atender. Y por otro lado, pues se pensaba que podía haber mucha información protegida. Y hay un tercer elemento que es la posición especial de la excepción cultural que aportaron los franceses, y de ahí ya se decidió definitivamente excluirlo. ¿Qué es la reutilización en el ámbito cultural? Los primeros apartados corresponden a qué es la reutilización en general, y los dos últimos algunos aspectos sobre a dónde va enfocada la reutilización en ese ámbito. Es una actividad que se realiza fuera de la Administración, es decir, no supone que van a comercializar con lo que hacen los usuarios que van a la biblioteca, sino que está orientada a lo que van a hacer los archivos, bibliotecas y museos con los operadores, principalmente pensemos en editores, con los productos derivados y la posible combinación de productos o de nuevos productos que surjan del ámbito digital. Piensen en las posibilidades de combinatorias que ofrece Europeana de establecer o sintetizar determinados recursos de una determinada característica, por ejemplo, de un pintor, y que alguna empresa esté interesada en hacer un producto específico y tenga que pedir permiso a las bibliotecas y archivos para gestionarlo. Entonces, lo que se plantea es sí, pero ¿cómo? Lo que les planteo en esa otra transparencia es las actividades en las que más o menos está teniendo una cierta actividad de reutilización, porque el hecho de que esté excluido de la directiva no quiere decir que no se esté haciendo, y realmente es muy pequeña, y como les digo a continuación, el componente económico todavía es muy bajo, pero básicamente, como les señalaba en la transparencia anterior, está vinculada con la digitalización del patrimonio cultural, como les vengo señalando. Las condiciones que se imponen para la reutilización de las BAN o de los BAN de las bibliotecas, archivos y museos es que puede haber posibles derechos sobre los bienes, es decir, por ejemplo, que haya colecciones que no sean del Estado, que no sean públicas o del organismo público, legislación sobre propiedad intelectual, ya que habrá muchos materiales que estén condicionados, protección de datos personales o derechos de imagen en muchos casos, o en general derechos de personalidad sobre aspectos de datos de carácter personal. Y luego el aspecto particular que entra dentro del ámbito de los derechos de autor o de propiedad intelectual, que son las obras huérfanas. Realmente lo que la reutilización de estos materiales va a suponer, y ya les digo que el contexto, piensen en Europeana, es que se trata de explotar el patrimonio cultural europeo y convertir estos activos en un recurso duradero de la economía digital. Y se supone que la incorporación, abrir la oportunidad en unas condiciones de igualdad a nuevos operadores y a las empresas va a abrir muchas oportunidades para la innovación en productos que ahora mismo ni siquiera pensamos que puedan existir en un futuro. En definitiva, como les señalo en rojo, creo que es lo más importante, se trata de poner los bienes culturales digitalizados a disposición de empresas creativas e innovadoras. Ya les digo, no se trata de que sea dentro del proceso administrativo, sino fuera. ¿Qué se hace? Lo cual plantea algunas incógnitas de tipo económico, como ahora a continuación señalaré. Lo que dice la directiva es que se amplía su ámbito de aplicación a las bibliotecas, incluidas las universitarias, a los museos y los archivos. Por ejemplo, pues el acuerdo que hizo mi universidad en el año 2006 con Google estaba excluido del ámbito de la reutilización. Ahora, en el nuevo contexto, quedaré incluido, y lo que hayan hecho otras bibliotecas con posterioridad. Plantea muchos problemas interesantes y curiosos, se vuelve a digitalizar todo, etcétera, etcétera. Muchas cuestiones que no tengo tiempo de plantear. Lo que se trata de todos modos, y lo que propone la directiva, es que todo el mundo entre o se incorpore a un mercado o a un sistema, llámenlo como quieran, de transparencia y no discriminación, que no sean los cuatro de siempre los que se puedan aprovechar de las mismas oportunidades que ofrecen esas bibliotecas, archivos y museos. La vertiente económica que les comentaba ofrece una particularidad, que es
la parte más crítica de lo que les he comentado, lo pueden ver en el texto con más comodidad, porque lo que permite es, en lugar de, mientras que la directiva que se reforma en general para esa información, ese flujo de información se abre como esquema estándar al Open Data, lo que permite es que las bibliotecas, archivos y museos puedan cobrar unas tarifas superiores a los costes marginales. Los costes marginales vienen a equivaler al Open Data, es decir, cobrar el coste de la reproducción, coste de la fotocopia, de la reproducción los costes de reproducción del contenido, y no costes añadidos sobre la elaboración del producto. De tal modo que podrían cobrar esos costes sin someterse, lo pueden hacer todos los productos públicos o todos los organismos públicos pueden aplicar a sus contenidos esa excepción, pero ellos, o sea, las bibliotecas, archivos y museos no van a tener que justificar ninguna razón para hacerlo, al contrario que lo que sucedería con la información geográfica. La realidad es que, como ha señalado un estudio reciente hecho sobre un conjunto de casi 100 organismos públicos, la reutilización supone hasta ahora muy pocos ingresos, entre el 0 y el 4% en ese periodo, y se ha estado estabilizado durante todos esos años. Ya paso a las conclusiones. Bien, estas instituciones están un poco... No ha habido una reacción, de hecho, importante. Parecía que una vez que se publicó la propuesta de modificación de la directiva iba a haber un rechazo, una aceptación, pero parece que estas instituciones están en una expectativa de ver y esperar lo que pueda suceder, de tal modo que creo que adelanto un poco las conclusiones, estoy un poco apurado por el tiempo porque no quiero que mis compañeros esperen mucho, mientras que se plantea una situación un poco paradójica. Mientras que para los productos que no son culturales se establece la gratuidad, por decirlo de una manera, porque los costes de transmisión marginales en Internet son casi cero, se permite que se cobren los productos culturales. Entonces, ya le digo que resulta muy paradójico porque, por ejemplo, si es muy difícil que las empresas culturales consigan cobrar por sus productos, pónganse la situación que se va a plantear para cualquier biblioteca, archivo o museo que pretenda cobrar cualquier empresa que adquiera productos y los pretenda vender. Va a tener esas dificultades. Por eso creo que sería mejor que los archivos, bibliotecas y museos cayeran bajo el esquema general, y aquellos que realmente tuvieran productos que cedieran a esas empresas de valor añadido, de alto valor añadido, cobrasen, porque lo permite el esquema general del Open Data. Yo creo que ya es la última transparencia. Simplemente creo que hay otro aspecto que me parece que también es muy criticable en la propuesta de directiva, es el tema de los acuerdos exclusivos. Gran parte de la lista que yo les he dicho de actividades que se estaban haciendo de reutilización en el ámbito de las bibliotecas, archivos y museos es bajo régimen de acuerdos exclusivos. Es decir, hay un operador que tiene un acuerdo específico que excluye a todos los demás de esos recursos públicos. Creo que eso es muy no aprobable, rechazable, y no se debería permitir. Sin embargo, la propuesta directiva establece un periodo de 6 años para acabar con esos acuerdos exclusivos, cuando en la directiva del año 2003 ya ese periodo ha vencido durante mucho tiempo. Por tanto, creo que ese es otro de los aspectos, tanto en el tema de los precios como en el tema de los acuerdos exclusivos. Me parece muy bien que se incorporen a la directiva, pero realmente bajo el esquema general, y competir y poner los recursos de información, los recursos digitales, con el mismo esquema que tienen todos los demás operadores que trabajan con información de flujo dinámica. Muchas gracias.